Agradezco a todos los presentes el estar hoy aquí, aunque sea virtualmente, a la organización del Festival Sefer, a Ana Bejarano también por haber pensado en mí para esta sesión y sobre todo a Eduardo Halfon por permitirme continuar un diálogo que ya iniciamos hace años. Me preguntaba si os parece que grabemos esto, si os parece para tenerlo o no. Os lo quería comentar. Bueno, como decía, estoy muy contenta de continuar ese diálogo en torno a la publicación en ese momento de Monasterio, que era el primero de los libros que aparecía en Libros del Asteroide y que se ha convertido en su casa editorial. Y subrayo lo de casa porque creo que ha encontrado un lugar propio donde sentirse cómodo, aunque haya otras casas chicas donde haya ido apareciendo algunas de sus obras más breves. Este diálogo, no obstante, se entabla y continúa con cada lector en cada nueva entrega en la que el autor comparte en un constante juego autoficcional las historias familiares que se van extendiendo como ramas de ese árbol genealógico que arraigó un tiempo en Guatemala, pero que se enredan por Europa, otros lugares de América, de norte a sur y, por supuesto, Asia, y cuyo eje temporal se enclava esencialmente en ese gran espacio de catedral que fue la infancia, como decía Virginia Woolf, y tomaste, Eduardo, prestado en algún momento para atravesar la historia hasta llegar a un presente cargado por esas experiencias del pasado que se ensartan como epifanías y que en más de una ocasión dejan al lector pensando en la historia con mayúsculas, como un gran déjà vu, que lamentablemente, como anunciará Karl, tiene todos los visos de seguirse repitiendo ad infinitum si no se toma conciencia y se pone remedio. A lo largo de tu ya extensa trayectoria, has ido entretejiendo textos e historias familiares que hacen que tus lectores disfruten de un cierto ejercicio de anagnórisis, de reconocimiento, al ir rellenando volumen a volumen los contornos de distintos personajes, como si fueran identificando las imágenes que aparecen en fotos antiguas, como le sucede a veces al narrador de tus historias, como un coro del pasado en el que distintos rostros se van turnando el peso protagónico. Algo parecido también a la sensación que produce el relato de un amigo que va contando en distintos encuentros y conversaciones las andanzas de diversos miembros de una gran familia. En primer lugar, el abuelo materno polaco, Lew Tenenbaum, sobre todo en El boxeador polaco, aunque con detalles extendidos por otras obras, y el abuelo paterno libanés, de quien heredas el nombre, Eduardo Halfon, centro de la entrega más reciente, Canción, sobre la que me detendré un poco más. Pero también otros muchos secundarios que pueblan ese particular mundo de ficción o de realidad extendida que construyes a pulso. Así, por ejemplo, ya en el libro de relatos Señor Hoffman aparece Aiko y su abuelo superviviente de Hiroshima, por un lado, en el cuento homónimo que le da título al conjunto, y también en otro, Oh Gueto, mi amor, se asoma al fondo ese abuelo libanés que aquí reencontraremos con algunas revelaciones que apuntan también a esta última obra. Y cito, según contaba mi abuelo paterno, mi abuelo libanés, Halfon venía de una palabra del hebreo antiguo o del persa antiguo que significa aquel que cambia de vida, ¿no? Y hablaremos de esos cambios más adelante. Para añadir después, y vuelvo a citar, cualquier nombre es así de trascendente y así de caprichoso y así de ficticio y que todos eventualmente nos convertimos en nuestra propia ficción, ¿no? Cierro cita, y este es otro de los temas que me gustaría que apareciera, ¿no? Esos límites de realidad y ficción. Se mencionará también al tío Salomón, sobre el que gira, de alguna manera, en buena medida, Duelo, y asoman fragmentos de Mañana nunca lo hablamos, como el episodio de la señora del gabán rojo o el último café turco, un procedimiento de reubicación también habitual en tu proyecto narrativo, como sucede en 7 minutos de desasosiego o en Clases de Chapín, que engloba clases de dibujo y clases de hebreo. Problematizas lo que implica la diferencia y la natural multiplicidad de identidades que se superponen y no se contradicen. Crecer siendo judío en un entorno como el de la sociedad guatemalteca, donde el cristianismo es la norma, sea por el catolicismo tradicional o por la emergencia evangelista de las últimas décadas, como llevabas a cabo en tu novela Monasterio, donde profundizas ya en el juego autoficcional y problematizas la propia identidad en lo que puede implicar ser o no ser judío.
En aquella obra, el protagonista, a partir de un viaje a Israel con motivo de la próxima boda de su hermana, con un ultraortodoxo, se cuestiona a sí mismo, su pasado y sobre todo su presente, evaluando el peso de la tradición judía y la carga que implica esa herencia. A lo largo de sus páginas aparecen preguntas de fondo desde varias perspectivas, que quisiera también retomar para la conversación que tendremos en un momento. ¿Qué significa ser judío para un ortodoxo? ¿Qué significa ser judío para un no practicante? ¿Qué significa ser judío en Israel? ¿Qué significa ser judío en Estados Unidos? ¿Qué significa ser judío en Guatemala, a fin de cuentas y después de todo? ¿Qué significa ser judío? O bien, ser o no ser judío, ¿es esa la cuestión? Muchas preguntas para las que posiblemente no haya una sola respuesta o ni siquiera la haya en absoluto. En canción, además, rizas el rizo si cabe, añadiendo otra identidad más a las habituales. Escritor latinoamericano, centroamericano, guatemalteco, residente en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, judío, por supuesto de ascendencia polaca, el origen libanés de tu abuelo paterno, que resulta algo difícil de reivindicar y menos en un congreso y más en un congreso especializado en literatura libanesa organizado en Japón, que es donde se sitúa esencialmente la novela. Aunque esa referencia al abuelo Halfon y su diáspora particular llevará consigo, por una parte, una reflexión sobre la política guatemalteca de la época y sobre el azar de la identidad que se propone como aglutinante y no excluyente o incluso como una posible impostura. Aunque el título de la obra haga referencia al apodo de uno de los secuestradores con quien parece desarrollar una especie de síndrome de Estocolmo de tu abuelo, el turco, y miembro de la guerrilla guatemalteca en 1967, 4 años antes de tu nacimiento. Ese sobrenombre resulta polisémico. Canción. Bueno, gracias, Eduardo. Quería hacer un poco este repaso tratando de conectar o dar algunas de las claves, de los ejes que seguramente pues, tus lectores pues, ya tienen en mente y sobre todo abrir ventanas o puertas a quienes estén todavía en ese camino de conocer tu obra. Gracias por estar aquí y bueno, como habíamos comentado antes, quizás la mejor manera para iniciar este diálogo es precisamente leyendo un fragmento de esta novela. Muy bien, muy bien. Hola a todos. Gracias, Dunia. ¿Sabes? Para mí no hay más o mejor cumplido que ver que un lector o una lectora tenga tan bien ubicados y leídos todos estos libros, todo esto, este mosaico de libros, ¿no? Como lo que acabas de hacer. Porque yo mismo olvido en qué libro mencioné cierta cosa ya los veo como un solo libro. Entonces no sé si fue en Monasterio, si fue en Señor Hoffman, pero es ya, se está volviendo, y esto lo hablábamos antes tú y yo, se está volviendo difícil hablar de uno solo de ellos, ¿no? Porque su relación con los demás libros es tan importante. Totalmente. ¿No? Por ejemplo, en Canción, que ahora leeré el fragmento, en Canción vuelve un personaje que era un personaje mínimo en Señor Hoffman y ahora toma importancia acá, un personaje que se me impuso, por cierto, tú lo sabes, yo no planifico estas cosas. Pero en fin, vamos al fragmento. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Veo a amigos y amigas ahí en la lista de participantes. Dunia, y preguntas al final, preguntas en el transcurso, ¿cómo quieres? Yo encantado de recibir preguntas del público, ¿cómo quieres? Decíamos que lo reservaríamos para el final. Muy bien. Hacemos un poco de diálogo. Muy bien. Y seguimos con esa obra en marcha. Muy bien. Y no sé si lo sabes, pero hoy aquí en Berlín, me enteré por casualidad y muy emotivamente, hoy es el aniversario, hace 84 años, fue Kristallnacht. Cierto. Entonces de pronto salgo a Berlín y Berlín está lleno de velas en el piso, en las placas, ¿no? Estas placas que ponen conmemorativas. Y me emocioné porque ahora que volví a casa, iba toda una escuela, no sé, unos 100 niños tal vez, caminando con velas,
para dejarlas en un monumento. Fue hoy, hace 84 años. Muy bien, pero vamos a canción. Este es el libro. Y leeré el inicio, ¿no? Las primeras 2 páginas. Llegué a Tokio disfrazado de árabe. En la salida del aeropuerto me estaba esperando una pequeña comitiva de la universidad, pese a que era pasada la medianoche. Uno de los profesores japoneses, evidentemente el jerarca, fue el primero en saludarme en árabe, y yo solo le sonreí con tanta cortesía como ignorancia. Una chica, que supuse el asistente del jerarca o un estudiante de posgrado, llevaba puesta una mascarilla blanca y unas sandalias tan delicadas que parecía estar descalza. No paraba de inclinar la cabeza hacia mí en silencio. Otro profesor, en mal español, me dijo bienvenido al Japón. Un profesor más joven me estrechó la mano y luego, sin soltarla, me explicó en inglés que el chofer oficial del departamento de la universidad me llevaría enseguida al hotel para que descansara antes del evento de la mañana siguiente. El chofer, un viejo canoso y chaparro, estaba vestido de chofer. Tras recuperar mi mano y agradecerles a todos en inglés, me despedí imitando sus gestos de reverencia y salí persiguiendo al viejo canoso y chaparro, quien ya se había adelantado en la acera y caminaba bajo una ligera llovizna con pasos nerviosos. Estaba en Japón para participar en un congreso de escritores libaneses. Al recibir la invitación unas semanas atrás y después de leerla y releerla hasta estar seguro de que no era un error o una broma, había abierto el armario y había encontrado ahí el disfraz libanés, entre mis tantos disfraces, heredado de mi abuelo paterno, nacido en Beirut. Nunca antes había estado en Japón y nunca antes me habían solicitado ser un escritor libanés. ¿Escritor judío? Sí. ¿Escritor guatemalteco? Claro. ¿Escritor latinoamericano? Por supuesto. ¿Escritor centroamericano? Cada vez menos. ¿Escritor estadounidense? Cada vez más. ¿Escritor español? Cuando ha sido preferible viajar con ese pasaporte. Escritor polaco, en una ocasión en una librería de Barcelona que insiste en ubicar mis libros en la estantería de literatura polaca. Escritor francés, desde que viví un tiempo en París y algunos aún suponen que sigo allá. Todos esos disfraces los mantengo siempre a mano, bien planchados y colgados en el armario, pero nunca me habían invitado a participar en algo como escritor libanés. Y me pareció poca cosa tener que hacerme el árabe durante un día entonces, en un congreso de la Universidad de Tokio, si eso me permitía conocer el país. Gracias. Esa es la primera pregunta. Me parece muy impresionante, ¿no? Esa idea de disfrazado de árabe imitando ese disfraz libanés entre mis tantos disfraces, ¿no? Esa idea de la identidad como disfraz de quita y pon, ¿no? La identidad como impostura o la impostura como identidad. Yo creo que, bueno, sobre este tema gira buena parte de tu narrativa, pero en este relato, ¿qué podrías decir al respecto? Yo creo que gira especialmente, o empieza a girar, Dunia, en señor Hoffman, ¿no? Es ahí, creo, ¿no? Tendría que ir a leer los anteriores y quizás alguien me dice otra cosa, pero en señor Hoffman, la idea incluso la idea del nombre, ¿no? De asumir otro nombre, en este caso Hoffman, ¿no? Cuando por error alguien me llama señor Hoffman en vez de señor Halfon y yo adopto entonces un personaje de Hoffman. Pero la idea de que puedo ser muchos, ¿no? Que puedo ser varios, que puedo ser cualquiera que me pidan que sea. Es algo que quizás siempre he sabido, pero cuando empiezo a escribir lo pongo ya en palabras. Es Selig, de Woody Allen, ¿no? El personaje que incluso cambia su físico para insertarse en su nueva realidad. Algo muy judío, ¿no? Esta naturaleza camaleónica que tenemos los judíos, de poder mimetizarnos o cambiarnos y insertarnos entonces en cualquier
circunstancia. Es una estrategia de supervivencia, ¿no? Desde luego. El pasar desapercibido, el parecerme a los demás, supongo, ¿no? Habría que dialogarlo un poco más, pero tiene sus orígenes ahí y es algo muy judío. O sea, yo si conozco a judíos mexicanos o a judíos argentinos o a judíos venezolanos, colombianos, son primero judíos y cada uno de ellos va a parecer ser de ese país, ¿no? El mexicano, por supuesto, va a ser muy mexicano y el argentino muy argentino, pero es una especie de, no es disfraz la palabra correcta, quizás más máscara, ¿no? Para estar en Máscara, esa realidad. Sí, máscara que nos remite pues, a la palabra persona, claro, a personaje. Por eso, persona que sí, es sí, máscara, ¿no? sí, sí. Efectivamente, ¿no? Pero lo curioso, ahondando un poco más, es qué pasa si usas suficientes veces ese disfraz. ¿Te conviertes entonces en el personaje? O sea, si lo llevamos al plano del teatro, ¿no? Un actor que encarna a un personaje, luego supongo yo no soy actor, pero supongo que luego parte de ese personaje se queda con él. O sea, ya te lo llevas, ¿no? Tomas Entonces, esa cita de Harry Dean Stanton exactamente, exactamente, ahí, ¿no? exactamente. Eh, Tú te interpretas a ti mismo y el traje hace el traje te eso. hace. Otro que hablaba mucho de esto era Chaplin, ¿no? Que conforme se iba vistiendo de su personaje, el personaje iba cobrando vida. O sea, el vestirse en ese disfraz. Entonces yo juego con esto y lo hago medio en broma aquí en el inicio de canción, pero es una broma, como muchas de las bromas judías, que tiene un fondo de verdad, ¿no? Y quizás también un poco de dolor, ¿no? De no pertenecer a nada. Entonces, como no pertenezco a nada, como soy de esta diáspora flotante, pues intento parecerme a donde estoy, ¿no? Ya no tardo en parecer alemán aquí en Berlín. Ya te veo Tendré con un que, trachten. ¿no? Tendré que editar canción y agregar ahí otra línea del disfraz alemán. Muy bien. Entre esas bromas está también esa repetición del abuelo libanés que no es libanés Sí, y que no acaban de comprender sí, y que hasta que lo explicas, ¿no? Efectivamente, y que me sí. parece muy interesante en esa reflexión sobre las identidades. Claro, claro. Es que mi abuelo era libanés, ¿no? Él siempre se llamó libanés eh, y era muy libanés. Él. Su acento, su habla, su casa, su cocina, sus socios, todos sus socios en sus negocios eran de la comunidad libanesa, no de la comunidad judía, sino de la comunidad libanesa. Eh, Cuando se enojaba, gritaba en árabe. O sea, era muy libanés. Pero no era libanés. El Líbano no existía cuando él salió de Beirut. Él era sirio, ¿no? Legalmente, según las fronteras y los territorios de ese entonces. Pero lo libanés, yo he ido desde hace muchos años, le pregunto esto mucho a las personas libanesas que conozco, ¿no? ¿Cómo podía mi abuelo llamarse libanés si el Líbano no existía? Y todos me han contestado lo mismo. Líbano era una identidad mucho antes de que Líbano era un país. O sea, que el hecho de que se forme un país, eh, una nación con fronteras y demás, es posterior a la identidad. La identidad vino mucho antes, ¿no? La gente que vivía frente al monte Líbano, en el monte Líbano. Efectivamente, dices de la identidad en la lengua, Sí, cómo de repente, ¿no? Pasaba al árabe y la comida. En algún momento tú dices que en esa casa, en ese palacio, en ese alcázar, ¿no? Donde vivía el abuelo, el arte culinario árabe, el arte culinario israelí, aunque seguro que la hay, yo afortunadamente nunca supe no, la diferencia. no. Y sabes que se me pasa lo mismo con palabras. O sea, mi abuelo decía palabras, casi siempre insultos, y yo hasta la fecha no sé si era una palabra en hebreo o era una palabra en árabe, no sé. O sea, él mezclaba, y en ese mundo, en el mundo de mi abuelo, en la casa, se mezclaban esas dos culturas, esas dos comidas, esas dos formas de hablar.
Y como niño no lo cuestionas, no sabes que esas dos eh, partes de tu identidad afuera en el mundo están en guerra, ¿no? Pero es Pero hermoso, ¿no? es Es decir, hermoso, es que pueda hermoso. ser, es decir, que Claro, realmente ahí está claro, esa claro, unidad claro, claro, en esos contrarios. Me parece realmente desde esa mirada infantil claro, claro. de una gran belleza, ¿no? Pero sabes que yo todavía, hay lugares en donde he estado dando charlas o presentaciones y cuando digo soy judío y árabe, casi puedo escuchar el, "Ah", ¿no? O sea, todavía causa confusión. ¿Cómo eso no es posible? Porque en el subconsciente colectivo, o en el consciente colectivo más bien, estas dos partes eh, no van, no deben ir juntas, ¿no? Estamos tan acostumbrados al conflicto árabe-judío que se nos olvida que es un conflicto bastante reciente. Eh, eh, Sí, sí, totalmente, totalmente. Y luego las contradicciones también, mm, ¿no? De ese mundo judío, ¿no? En la novela hay un momento bastante tremendo, ¿no? En el que ese secuestro que también quizás sí. puedes un poco hablar. Sí, sí. Bueno, y quizás es importante hablar de ello porque la novela no sucede en Sí, Japón, ¿no? no, Japón es solo una puerta de entrada. Entonces, te cuento si quieres un poco cómo surgió esta novela, exacto. porque entonces explica eh, lo que dices del secuestro de mi abuelo libanés. Yo fui invitado a Japón, efectivamente, a un congreso de escritores libaneses en 2014, si no me equivoco. Y antes de esa fecha, Dunia, yo había estado trabajando mucho mi lado materno, ¿no? Cuando digo trabajando mucho, escribiendo mucho sobre mi abuelo polaco, ¿no? Viaje a Lodz para buscar su casa, el viaje a Italia, ¿no? A dar una charla en este campo de concentración, esta reconstrucción temática de campo de concentración terrible. Pero había estado más enfocado hacia ese lado. No sé por qué. No sé si simplemente porque empecé ahí eh, o porque tal vez tuve más acceso a mi abuelo polaco. Mi abuelo libanés murió en los años 80 y había mucha más distancia, no solo en el tiempo, sino emocional, ¿no? Era un señor muy distante, muy iracundo. eh, entonces no sé por qué. Pero en 2014 me invitan a este congreso. Y cuando vuelvo, escribo este fragmento de, y el fragmento final del libro, ¿no? Estas dos partes del libro que ubicadas en Japón. Y ya, listo. Según yo ya había terminado con eso y era un texto breve y demás. Al volver de Japón escribo Duelo. Y Duelo, si lo recuerdas, es la historia del hijo primogénito de mi abuelo libanés. O sea, yo no sabía que iba a suceder así, pero Japón, el ir a Japón, me obligó de alguna manera a ver mi parte libanesa, a empezarme a acercar a las historias de ese otro lado de mi familia, ¿no? El hijo primogénito de mi abuelo. Y ahora, el secuestro. Entonces, el secuestro de don Eduardo en 1967 por la guerrilla guatemalteca era un tema que yo ya había pincelado, lo recuerdas, ¿no? Mañana nunca lo hablamos en una página, la señora del Gabán Rojo. Pero nunca había querido entrar ni al mundo de mi abuelo libanés, digo como literatura, ni a la guerra guatemalteca. Eran dos temas que yo rechazaba, negaba, le subía, ¿no? Y de pronto empiezo a girar la mirada hacia ese mundo después de Japón eh, y me topo con la historia de uno de sus secuestradores, con Canción, ¿no? El hombre llamado Canción, como querían titular el libro en Dinamarca, imagínate. Y tuve que plantarme y hacer referencia a mi contrato. No.
cuando me topo con este señor, con la historia del secuestro, con la historia más del secuestrador que del secuestrado, me interesaba el secuestrador, ¿no? Me interesa. Y entonces ya empiezo a escribir, a tratar de acercarme a los secuestradores, ¿no? Cosa bastante fácil en Guatemala. O sea, ya uno puede sentarse a tomar un café con el señor que secuestró a tu abuelo. Y entonces empiezo a escribir esa parte del libro sin saber que estas dos partes iban a resultar juntas, cosa que me sucede a menudo, ¿no? Hasta que no veo las piezas sobre la mesa, no sé que tengo un libro, o no sé el libro que tengo, hasta que se me impone. Y entonces ya viene el ingeniero y le da un poco de forma y surge esto, que es un libro, yo diría que es mi primer libro en donde entro realmente a mi país natal, ¿no? A la historia reciente, violenta, trágica de Guatemala. Totalmente escuchándote, Eduardo, pensaba en una película que acaba de estrenarse hace relativamente poco, que se llama Machabel, donde de repente pues, se muestra como una mujer cuyo marido ha sido asesinado por ETA puede reunirse con con el victimario, ¿no? Como el asesino. Con el asesino, ¿no? Y en este caso, ¿no? Ese encuentro con esa mujer del gabán rojo, ¿no? Ese Sí. encuentro en ese bar, cómo encontrarse, ¿no? Sí. Es decir, cómo se produce ese... Bueno, pero claro, lo que dices es muy importante, porque yo no sé si mi padre hubiese podido sentarse en ese café con el secuestrador de su padre, o si mi abuela, mucho menos mi abuela, ¿no? En el caso que me estás contando, era la viuda, ¿no? La viuda, o sea, el dolor para ella está todavía tan cerca. En mi caso, es lo opuesto, muy, muy distinto, Dunia. Lo mismo, te hago un paralelo, lo mismo me sucede con acercarme a la historia de mi abuelo polaco en la Shoah, ¿no? Poder ir a los campos, Mi madre nunca se ha acercado a esa historia. Mis tíos no han querido ni leer mi libro, ¿no? Porque para ellos fueron educados por mi abuelo a callar, a no hablar sobre eso, a no volverse a acercar a ese dolor. Y creo que tuvo que pasar una generación. Entonces, son los nietos, creo yo, los que tienden a acercarse a las historias de sus abuelos, a los traumas de sus abuelos, ¿no? Hijos de la guerra en España, todavía no, nietos un poco más, ¿no? Y con mi abuelo libanés sucedió lo mismo. O sea, yo nunca viví ese secuestro. Yo nací después, como dijiste en la introducción. Yo nací 4 años después, o sea, nunca lo viví. Y podía ver al secuestrador sin ningún remordimiento, sin ningún rencor. Yo lo veía como una historia, ¿no? Como una entrevista periodística, literaria. Pero dudo mucho que mi padre haya podido hacer eso. O sea, yo ya había cobrado distancia con la herida, digamos, que había sufrido la familia, porque ha de haber sido 35 días, que fue lo que duró el secuestro, terribles para mi padre, para mi abuela, para mí no. Entonces puedo escribirlo con objetividad. Es esa experiencia también convulsa, esa historia, ¿no? Que, como dices, por primera vez te estás enfrentando, aunque ha aparecido, desde luego, ha aparecido ya en diversas ocasiones, desde la mirada del niño, sobre todo, ¿no? Desde esa mirada del niño, de esa incomprensión, de esa perplejidad. Pero hay una serie de, bueno, tampoco querría hacer spoiler, desde luego, ¿no? Pero hay una serie de circunstancias, ¿no? Que muestran digamos, que vinculan de alguna manera también las relaciones que se establecían dentro de los campos, ¿no? Cómo podía haber también, o durante el nazismo, ¿no? Cómo podía ser también víctima, ¿no? de una delación. Sí. Por ejemplo, ¿no? Estaba pensando en esas conexiones que se establecen, aunque sea
en Guatemala, ¿no? Claro, claro, claro. Y estos, ¿cómo les llamamos? Eh, flash, no es un flashback, no es una elipsis. O sea, yo tiendo a trabajar así. La historia del boxeador polaco, que finalmente escribo en el boxeador polaco, en el cuento El boxeador polaco, la esbozo en 3 líneas por primera vez en El Ángel Literario. No sé si tú Ujú. recuerdas eso, en una reunión con Andrés Trapiello. Yo luego narro esa reunión en El Ángel Literario y a Andrés le cuento la historia del boxeador. Y él me dice, oye, ¿eso lo escribes tú o lo escribo yo? Y mi respuesta fue, pues escríbelo tú, porque yo no quiero hacerlo. O sea, yo me negaba a escribir ese cuento. Y durante muchos años no lo quería escribir. Y fue un poco la insistencia de Manuel Borrás, que luego lo publicó en Pretextos, que me obligó más o menos a escribirlo, ¿no? A terminar el libro que estaba escribiendo con ese cuento. Eh, igual sucedió con el secuestro de mi abuelo, que aparece un poquito, ¿no? Por aquí, por allá, con la mirada del niño en el restaurante, en ese restaurante, Mañana Nunca Lo Hablamos. Y luego, por fin, yo no sé si por fin me atrevo o si por fin eh, me sacudo la pereza y lo hago, o si por fin me llega el momento de escribirlo, ¿no? Yo creo que cada historia que escribes tiene su momento y tienes que tener la madurez o la inmadurez para escribirla. Esta historia del secuestro de mi abuelo no la pude haber escrito antes. Eh, Y la historia de la delación, claro, claro, que claro, es claro, verdaderamente terrible. Y claro. tiene tu abuelo en el relato un sueño, ese sueño del pez, Sí, sí, que parece estar anticipando, ¿no? Ese pez que quizás sea ese mismo cadáver de Canción en el río sí, Suchiate, ¿no? Que sí, parece como ver esa conexión que se establece también con el secuestrador, ¿no? Con Canción, sí. esa relación que parece un poco un síndrome de Estocolmo. Fíjate qué curioso, yo no había visto eso. Eh, el pez con el final del secuestrado. Claro, claro, no lo había visto. Eh, pero es evidente que hay una relación ahí. Yo la relación que veo más en el sueño de mi abuelo eh, es la supuesta muerte de Salomón, ¿no? La historia de Salomón ahogado en un lago. Eh, Claro, también. que luego sabemos, los que leímos Duelo, que no fue así, pero digamos que hay una relación también con eso, de alguna manera. De nuevo, vuelvo a esta idea de las conexiones entre 2 libros, ¿no? Y cómo casi los tienes que ya leer como un solo libro para establecer estos vínculos. Y eventualmente, lo sé, porque lo he hablado con varios editores, se publicarán como un solo libro. Yo ya sé el índice, yo ya tengo el índice, yo ya sé cómo lo quiero hacer. eh, pero estamos un poquito lejos, creo, todavía de eso. Es una obra en marcha, es decir, es una Sí, obra que está sí, totalmente sí. imbricada. Ya tengo ganas de leer esa edición definitiva. Y sabes qué es lo curioso de lo que dices de obra en marcha? No solo eh, significa eso que vienen volúmenes que yo todavía no sé, ¿no? Porque no sé qué viene, no sé si voy para allá o si voy a retomar un personaje o si va a crecer alguna de las historias que empecé o si me voy a ir por otro lado completamente. No lo sé. Eh, Solano me vive preguntando, ¿qué viene? No, no sé, no sé, no es que no te quiera decir, es que no sé. Pero también implica eh, que voy cambiando lo que ya he escrito. O sea, no solo estoy escribiendo cuentos o novelas nuevas, sino que aquello que ya escribí también está sujeto a que yo lo modifique, cosa que hago todo el tiempo. Esta Eh, historia del Gabán Rojo, por ejemplo, por ejemplo, tiene otra perspectiva en sí, Canción. sí, sí, es una reescritura. Es una Es una reescritura. reescritura, hay cosas nuevas, hay cosas que quité, eh, y lo hago todo el tiempo, lo hago en traducciones también. Por ejemplo, ahora se va a publicar Canción en inglés y tendrá un capítulo adicional que no está en la edición en español. O sea, creció un poquito Canción. No se lo digas a Solano porque creo que no le va a gustar la noticia de que su edición no está, ¿verdad?
No, no creo que es algo que esté De todas considerado. maneras, dices que no sabes para dónde vas, pero yo estoy segura de que va a ser también un texto político ¿Crees? firmado. Yo creo que sí, porque en el fondo yo creo que aquí hay una serie de cuestiones que son cuestiones políticas. Aquí, en este caso, hay también la cuestión de la historia de Guatemala, como tú habías señalado, ¿no? Sí. Ahí está, además, esos personajes como Jorge Ubico, el Hitler guatemalteco, Sí, ¿no? sí, Esa historia realmente curiosa que además aparecen como pinceladas nuevamente que me hacen pensar, pues esto, ¿no? Que en apenas 2 páginas, por ejemplo, tu resumen histórico de Jacobo Arbenz, el presidente, y la United Fruit Company, sí. eh, pues para un autor como Vargas Llosa necesita 400 páginas. Sí, no, yo no. No. En tiempo récord. Lamentablemente yo no, porque me encantaría ser de 400 páginas. Y creo que mis editores también, ¿no? Estos libros breves son difíciles de Pero ahí está comerciar. todo, en esas dos Sí, páginas está está ya todo, toda la está todo. historia Está realmente. todo, está todo en lo que necesitas saber para el contexto de esta historia, ¿no? El telón de fondo basta con eso. Te voy a dar la razón y te voy a contar por qué, con esto que dices de político. El capítulo adicional en edición en inglés, ¿sí? Es realmente un cuento nuevo, pero está tan metido en canción que decidimos meterlo en canción. O sea, que continúe en esa línea política en Guatemala. Por lo menos un cuento más, que en algún momento aparecerá en español, en algún libro, eh, ya veremos. Pero sí, no sé, Dunia, si esto va a continuar, o sea, qué voy a escribir aquí en Berlín. Eh, ya veremos. Estaba pensando en ese congreso en Japón. Yo imagino que ese autor que se pone de tu lado, ese autor brasileño es Milton Hatum, Mm, ¿o no? no No puedo puedes decirlo. decir. Pero efectivamente es un Pero poco el que te, el que, es una muy buena adivinanza. bueno, es el que te salva, ¿no? De ese disfraz libanés que empezó a deshilarse, ¿no? Dices, a perder su brillo. Eh, Me parece interesante ese final que de alguna manera lo que está haciendo es retomando todo el relato, Claro. ¿no? Que juega además con ese halo de autoficción, ¿no? ¿Dónde está la creación, la invención de la historia que estamos leyendo, ¿no? Dices, hablé cosas de mi abuelo que me fui inventando ahí mismo, todo me lo fui Todo me lo fui inventando inventando ahí ahí mismo. Sí. mismo, pero no me importaba si aquello que estaba diciendo de mi abuelo era verídico o aún relevante, ¿no? Es decir, ahí está, yo creo, Mm, la raíz de la ficción. mm, ¿Qué puedes decir de realidad-ficción mm. en este contexto? Me gusta más esa expresión que acabas de usar, realidad, ficción. Eh, la autoficción para mí es una palabra nefasta, ¿no? Es una construcción eh, que algunos necesitan, supongo. Me parece, por no decir nefasta, entonces, digamos redundante, ¿no? ¿Por qué? Me explico. Toda literatura es autobiográfica, toda, ¿no? Madame Bovary, c'est moi, decía famosamente Flaubert. Eh, Todo lo que escribimos surge de nosotros mismos. Entonces hay un elemento autobiográfico, a veces más evidente, a veces más solapado, ¿no? Eh, Emilio Renzi es Piglia, Arturo Belano es Bolaño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es autobiográfico y todo es ficción. Yo no me compro, no termino no termina de convencerme el género de no ficción. ¿Cómo no ficción? ¿Qué es no ficción? O sea, no sé qué es, pero no es eso, ¿no? Eh, Todo proceso de escritura es ficcional. El solo hecho de tomar decisiones de qué incluyo y qué no incluyo, ¿no? Aunque sea una biografía de alguien, ¿no? Que estoy escribiendo.
hay un proceso de ficción a la hora de escribirlo, ¿no? De ficcionar. Entonces, todo es autoficción, si se quiere, ¿no? Todo es autobiografía y todo es ficción. En mi caso, yo quiero jugar ese juego, ¿no? Yo quiero que el lector, las lectoras, crean que lo que están leyendo es absolutamente real, ¿no? A mi abuelo lo secuestró la guerrilla. Mi abuelo sobrevivió a Auschwitz, etcétera, 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 ¿no? El libro se te vende como una novela, lo compras como una novela, pero estoy seguro que no lo lees como una novela. Los lectores tienden a leer mis libros como que si todo lo que acaban de leer es absolutamente real, y no lo es. No lo es. Nada es real en lo que estoy contando, porque sufre, porque pasa por ese tamiz de la ficción, ¿no? Que lo estira y lo encoge y lo reubica. Es ficción, ¿no? Aunque se parezca a una realidad. Efectivamente, creamos, inventamos, hacemos Sí. ficción con cada uno de los recuerdos, Mm. incluso, ¿no? Exactamente, que exactamente. debemos tener. Exactamente, el recuerdo es una ficción, Es ¿no? una ficción. Porque es algo no real, es algo no fijo, es algo que va cambiando con el tiempo, ¿no? Eh, no es un evento, ¿no? Si tú y alguna amiga vivieron una situación, la recuerdan diferente. Y tú vas a ir cambiando ese recuerdo con el tiempo también. Le vas a ir agregando cosas, quitando cosas. Entonces, el recuerdo para mí es muy interesante trabajar con recuerdos en términos literarios, porque puedo hacer eso. Eh, Puedo jugar con recuerdos. Ahora estaba pensando en la presentación inaugural, cuando le han preguntado a mi colega Edgardo Dobri, poeta, por qué su libro era tan judío, Mm, ¿no? Yo creo que tus libros son muy judíos, incluso cuando rechazas de alguna manera, ¿no? sí, O cuestionas, sí. ¿no? El propio término. Y, y esto es evidente también en la misma diáspora, ¿no? En la misma diáspora por la que transcurren, es decir, todo ese viaje por continentes, por Mm. ciudades, por países, ahora, por ejemplo, en Berlín. ¿Qué te supuso en este contexto recibir el Premio Nacional de Literatura En Guatemala en Guatemala? fue un problema. Fue un problema. Yo no sé si sabes la controversia o no sabes la No, controversia. no me enteré de la controversia. Sí, no tienes por qué. Es una controversia muy de barrio, ¿no? De Guatemala. El premio se llama Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Y entonces resultó problema en años anteriores el que se llamase Miguel Ángel Asturias. Uh-huh. Esto explotó hace más o menos 5 años, cuando le dieron el premio a un poeta indígena, Uh-huh. a Humberto Acabal, un gran poeta que murió hace 2 años. Y Acabal lo rechazó el premio. Y lo rechazó porque Miguel Ángel Asturias era un enorme racista Uh-huh. con los indígenas, abiertamente, públicamente. eh, Publicó una tesis de Problema del abogado, indio. El problema del indio, que si tú lees, yo la leí hace 2 años, yo nunca la había leído, Sí. y me quedé con menos pelo después de leerla. Es una cosa que no lo puedes creer. Y lo que ofendía más a Cabal no era esa tesis doctoral escrita a los 22 años de Asturias, sino que después del Nobel nunca se retractó. Seguía hablando de esas mismas ideas de su tesis. Entonces dijo a Cabal, yo no puedo recibir un premio que lleve ese nombre. Y explotó la comunidad literaria en Guatemala, unos a favor, otros en contra, algunos insultándolo, otros defendiéndolo. Y a Cabal, antes de morir, publica un librito en su defensa, ¿no? Entonces, el año siguiente me lo dan a mí.
y bueno, ¿qué hago con esta cosa, ¿no? Porque por un lado, todo premio no es más que un reconocimiento y no hay que ser malagradecido, hay que agradecer, venga de donde venga, pero yo lo que no quería era aceptar lo que el premio, eh, toda esta carga, ¿no? Toda esta carga negativa, eh, pero quería agradecerle a mis compatriotas. O sea, yo quería, estaba muy contento y se agradecía el premio, pero no de la mano que me lo estaba dando. Entonces lo que hice es que doné el dinero, ¿no? Hice un acto, un dinero simbólico, ¿no? Es casi nada, pero lo doné a una asociación de niñas indígenas. Y esa fue mi manera de salomónica, ¿no? De no rechazarlo, pero no aceptarlo tampoco. Sí, en fin, un tema, fue una decisión difícil. Sí, sí, no sabía, no estaba el caso Sí, yo lo decía más por el tema de lo nacional, ¿no? sí, Porque bueno, pero es que está ahí, sí, sí, está ahí, está desde ahí. luego. Sí. Desde luego. Yo voy a hacer la última pregunta y voy a abrir ya el turno Bien. porque seguro que habrá quien quiera. ¿Para cuándo el viaje al Líbano? Ese viaje. Está pendiente, está pendiente. Y aquí estoy con un colega libanés que fue hace un par de semanas y estamos tramando ahí cómo hacerlo. Creo que se podría, ¿no? Como judío yo tengo que investigar un poco más eh, qué tan Más que seguro nada es. es la pandemia, es un poco ver Y todavía. también la pandemia, ¿no? ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Cómo está la cosa allá? ¿Cómo sería la vuelta? Porque ahora tienes que preocuparte de volver a entrar. O sea, no es el mejor momento para estar haciendo cualquier tipo de viaje, pero es un viaje que tengo muchas ganas de hacer. Muchas, desde hace años. Eh, vendrá, vendrá. eh, cuando se alineen los caminos, ¿no? Y de ahí surgirá algo seguro, Sí, algo de ahí, más. claro, surgirá algo o cualquier cosa salvo un texto libanés, ¿sabes eso, no? O sea, tengo que ir a Japón para escribir un texto libanés. O sea, que iré a Líbano para escribir un texto hindú, ¿no? Muchas gracias por poner también en cuestión la idea de lo nacional Sí, y de la tradición y cuestionar, yo creo, pues esas fronteras para precisamente transgredirlas y sobrepasarlas. Bueno, dejo abierto pues para quien quiera hacer la pregunta, si la quiere hacer o bien por el chat o bien como se prefiera. tú, mira, la última vez que nos vimos fue en tu universidad, ¿no? Sí, En Barcelona. ¿Y cuál fue el libro que publiqué? ¿El monasterio. monasterio? Fue Yo creo que monasterio. era la primera, fue la Sí, primera que sí, 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 publicaste sí, en Libros sí. del Asteroide. Fue la primera y van cinco y viene el sexto el próximo año. Ya estamos armando el sexto. ¿Cómo se llama el próximo? ¿Nos Estamos puede ahí, decir? estamos con varios títulos. Estamos negociando. Que este título de canción realmente es un título muy ambiguo, Muy, muy. muy Bueno, ambiguo. pero todos los míos Sí, son. sí, sí. Todos, ¿no? Monasterio, un libro en Israel con un título tan católico. El boxeador polaco, la gente todavía cree que es sobre boxeo. Pero me gusta eso, me gusta ese despiste en los Sí, sí, títulos, sí. esas contradicciones. El problema que estamos teniendo con el título de canción en traducciones es cómo traducirlo, porque es un apodo. Mm. Entonces, hasta ahora todas las traducciones han mantenido el español, han mantenido eh, canción como título. Sí, pero veremos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Si no la hay, yo haría un último comentario en Sí. ese círculo que se cierra del Japón Mm, también, que ya había aparecido con anterioridad, claro, el Ibakusha, sí, esa piel quemada, sí. ese superviviente de Hiroshima, Mm, ¿no? Ese kimono, yo creo que de alguna manera
todos tenemos, ¿no? Algo quemado o algo Sí, impregnado, sí. algo Sí. que es y que de alguna manera conecta también la idea de la supervivencia que aparece en diversos, constantemente, ¿no? Sí. Eh, Pero también creo que no solo es que todos tengamos algo quemado, entre comillas, en nuestra piel, pero también yo creo que hay eh, una universalidad con, con el abuelo, con los abuelos, con la abuela, ¿no? Estas historias, estas herencias que recibimos de nuestros abuelos. Y entonces, en eso, Aiko y su abuelo que sobrevivió la bomba de Hiroshima, y yo y mi abuelo libanés que sobrevivió un éxodo a Guatemala, se juntan esas historias, ¿no? Entonces también hay esta cosa de historias que heredamos, de historias familiares que heredamos, y todos las tenemos, todos. y yo subrayaría esto que has dicho, ¿no? Esa universalidad, Sí, que me parece muy importante. sí, sí. Bueno, yo no te quiero robar más tiempo. No, si no hay preguntas nos vamos a dormir. Sí, Aquí sí, sí. es tarde aquí en Berlín. Pero bueno, te agradezco nuevamente. Es un placer siempre hablar contigo, Eduardo. Igualmente, igualmente. Y realmente leerte es como escucharte, Mm, conversar. un poco, ¿no? Es la misma voz, ¿crees que es la misma voz? Mm, obviamente más revisada, pero yo creo que uno acude, ¿no? Mm, a tus libros un poco para continuar esa sí, sí, conversación sí, sobre la sí, familia, ¿no? ¿Qué pasó con aquel personaje? De repente sí, uno sí. sabe. Es casi una serie, es casi una serie, ¿no? Pero te hago esperar los capítulos, no vienen, no es uno semanal, pero es un tipo de serie en donde sí, continúas escuchando esa voz y revisitas a personajes que ya has visto. Y de repente el que era secundario se convierte en protagonista, queda el Sí, otro de fondo, sí, ¿no? sí, sí. Realmente. En traducciones, Dunia, yo no sé si tú lo sabes, pero en traducciones ya juntan los libros. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, en Japón, el boxeador polaco en Japón incluye La pirueta y Monasterio, es 3 libros en uno, que yo les armé, ¿no? O sea, yo armo el orden y demás. Eh, y ya tuvimos una oferta para hacer un libro total, y la Uh-huh. cual en Estados Unidos, y tuve que rechazarla por cuestión de derechos, ¿no? Porque los derechos están dados a otras editoriales. Pero yo creo que el mundo editorial no está tan lejos este libro total. Yo creo que cada vez hay más, digamos, una idea en este sentido. Estoy pensando en Mario Bellatín, por ejemplo, Sí, que él también muchas veces reubica sí, y cada vez que reubica da un nuevo sentido sí, dependiendo de sí, cómo acompaña. Incluso pues, en las compilaciones de César Aira, es decir, es ese reubicar el texto que tiene que ver también con el arte, reubicar una imagen, sí, eh, recrear, pues implica también claro, claro, eh, pues una nueva perspectiva, ¿no? Una nueva reescritura, yo claro. creo. Y bueno, yo ahora estaba pensando también, ya más antiguo, pero Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes tenía. Fuentes, ¿sí? Sí, sí, Carlos Fuentes tenía, fue escribiendo todas sus obras y como en un momento dado se inventó o sea, vio, no se inventó, sino que vio que muchas de sus obras tenían un sentido propio como ciclos y reestructuró toda su obra Ah, con el título de La Edad del Tiempo, porque no su sabía. obsesión era precisamente el tiempo, ¿no? Ya, ya. Y bueno, es también yo creo que pues una forma de crear y de recrear un proyecto Claro, claro, sí. literario que tiene ya una solidez evidente. Pues, o por lo menos Perdón, aquí unos años. hay una pregunta, pero no encontraba la mano Ah, y disculparme que entre así Sí, de sí. golpe. Vale, perdón. Mira, bueno, primero que soy muy fan de tus libros y bueno, y pero te quería hacer una pregunta respecto a la autoficción. sí. Yo escribo teatro y no sé si conoces a Sergio Blanco,
un dramaturgo de Uruguay que también siempre habla de Japón, también es que he conectado con muchas cosas, que él es un dramaturgo que no es que lo haya inventado, porque obviamente es un género que es muy antiguo, pero habla mucho de la autoficción y de hecho se ha hecho muy conocido internacionalmente dando cursos sobre autoficción, ¿no? De hecho, ha generado grandes teorías sobre esto y tal. Entonces, lo que ha sucedido es que últimamente mucha gente en el teatro ha recurrido a la autoficción como un género, digamos que es como una tendencia en teatro, pero no es solo en España. Yo doy cursos internacionales, por ejemplo, ahora dando unos cursos con Latinoamérica, me pasaba de alumnos y había alumnos también italianos y también es como una cosa muy generalizada, ¿no? Entonces, claro, surge esta duda sobre qué tiene sentido de nuestra historia, ¿no? ¿Qué puede llegar a ser universal o qué tiene sentido colocar, en este caso, en un escenario, ¿no? Que venga gente que comparta todo este ritual de entrar a un teatro, pagar para escuchar al final una cuestión narcisista o... ¿no? Entonces, claro, obviamente con tus libros no sucede eso y yo creo que haces un poquito de trampa. Pero, Victoria, claro, pero la pregunta entonces es ¿por qué en algunos casos en mis libros, como tú dices, no sucede eso? ¿Qué los diferencia? Porque tus familiares han trascendido y han transitado una odisea y una historia universal que merece ser explicada. No es una, a ver, digo yo, ¿no? ¿O yo no? voy a proponer otra hipótesis, ¿no? A ver. Yo creo que todos tenemos historias para ser contadas, ¿no? Y por ejemplo, ¿has leído El boxeador polaco? Sí. Ok, El boxeador polaco, el cuento El boxeador polaco, que yo siempre lo vi como teatro, ¿no? Porque es un diálogo entre un hijo y un abuelo. Siempre lo vi más como teatro. Y se vendieron los derechos de cine y nunca sucedió nada. Yo no lo veo como cine, yo lo veo más como teatro. Pero el boxeador polaco es un cuento o un libro basado en una anécdota. Mi abuelo contaba su experiencia con este boxeador en un minuto, ¿no? No le daba importancia. Decía, entré, me habló, me salvó y me fui. Y yo le decía, pero cuénteme más. Quiero saber más de esa. No. O sea, ¿cómo hacer para llevar esa anécdota a un plano universal, o sea, a un plano literario, ¿no? Y en el llevarlo a ese plano literario, o en tu caso al plano artístico, se vuelve universal. Y entonces, la anécdota se vuelve otra cosa. Entonces, no son, creo yo, mis familiares los que viajaron y tuvieron esto, sino mis familiares inventados, estos familiares que tú has leído, que no son realmente mis familiares, ¿no? Ya son otros, son personajes en sí mismos. Lo que tú leíste en El boxeador polaco no es mi abuelo. O sea, yo ya lo transformé, le agregué, le quité y lo convertí en un personaje nuevo basado en un personaje anterior, en un familiar mío, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo, pero es decir, a ti cuando decías que te gusta que el lector piense que eso es verdad, sí, pero no en el sentido de que el lector esté preocupado porque eso te ha pasado a ti, porque tú no hablas del yo, es decir, tú no te colocas a ti en primera persona, sino que de la anécdota trasciendes al universal, que es lo que hace la literatura buena. O el teatro bueno, o el cine bueno, es de alguna manera misteriosa, ¿no? Que no sabemos exactamente qué es o cómo sucede, algo muy individual brinca a lo universal, ¿no? O sea, como un cuento tan íntimo como El boxeador polaco, de un nieto y un abuelo compartiendo una botella de whisky platicando, resuena en Japón, y resuena en Croacia, y resuena en... O sea, no lo sé, no sé, y no es falsa modestia, realmente no sé qué hice en ese cuento para que fuese más que una anécdota. Y creo que entonces ahí es donde ya la palabra autoficción se queda corta, ¿no? Por suerte. Por suerte, sí. Se queda corta. ¿Sabes esto de la autoficción? Tenemos tiempo. Quiero decir una cosa más de la autoficción. Que yo sepa, nadie le ha preguntado a Jerry Seinfeld si lo que él hace es autoficción.
o a Curb Your Enthusiasm, ¿cómo se llama? Larry David, o a Louis C.K. con lo que él hacía. Por alguna razón, esto lo puedes hacer en el mundo del cine y de la tele y se entiende que es ficción. No es autoficción, es ficción. Los episodios de Seinfeld no son su vida, ¿no? Es ficción. Pero por alguna razón, Victoria, en el campo literario, algunas personas, lo que estamos haciendo nosotros, que nos insertamos en nuestra propia narrativa, los incomoda y no les gusta y tienen que definirlo y cuestionarlo. En mi caso, yo empecé escribiendo así. Yo llevo 20 años escribiendo desde un yo muy, muy cercano, ¿no? Desde Saturno. Yo no sé, Dunia, si tú conoces Saturno. Sí, ¿verdad? porque lo reeditaste. En Jekyll y Sí. Jill, sí, en este librito negro. Que es bueno, es que es como una carta al padre. Es una carta al padre, ¿no? Es una Es carta, un poco Kafka. es absolutamente Kafka, está basada en la carta de Kafka, ¿no? Y un libro precioso, además como objeto. Pero Bueno, Kafka también hacía autoficción, ¿no? Totalmente, absolutamente, absolutamente. Es que todos, Sí, sí. ¿no? No, yo hablaba de una tendencia que a mí, como yo que sé, de repente soy lectora de jurado, de concursos, y llegan cantidad Sí. de obras con esta, y es como muy reciente y Está de tiene moda. que ver con una Sí. sociedad muy narcisista, no sé, es algo que me... Sí, está de moda, entiendo, ¿no? Escribir desde un yo muy narcisista, muy, muy plano. Sí, yo trato de hacer hincapié, Victoria, de que el Eduardo Halfon de mis libros no soy yo, ¿no? Yeah. Partiendo por el hecho de que yo no fumo, ¿no? Algo que parece una broma, pero que es muy importante, ¿no? Él fuma mucho y yo no fumo. O sea, y luego hay otras diferencias, mucho más importantes, ¿no? Su temperamento es distinto, su comportamiento es distinto. Por eso te decía, Dunia, que yo no sé si es mi voz. Él tiende a ser mucho más directo para decir las cosas, que yo soy mucho más diplomático o hipócrita. Escójase la palabra que se prefiera para decir, ¿no? Soy mucho, por eso lo político me cuesta, porque en lo político tienes que tomar partido. Está No de es fondo. ¿no? Sí. Está de fondo. Sí, claro, claro. Yo no soy yo, evidentemente, ¿no? Es un título. Sí. Creo que es de Torrente Ballester. Sí. Bueno, gracias, Victoria. A ti, muchas gracias. Y gracias por la lectura. Muy fan soy, sí. A ver Aparte, para los que tenemos familia judía, claro. vivamos donde vivamos, tus libros nos resuenan de manera muy directa, porque tenemos familiares que se llaman igual que los tuyos y han pasado por los mismos lugares, así que es impresionante. Claro. Y el preguntarse qué significa ser judío, ¿no? Que es una pregunta muy personal, ¿no? Cada judío lleva el judaísmo como puede o como quiere. Entonces, que yo la haga en mis libros, yo creo que se entiende y resuena de alguna manera con los demás. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Ya son las 9:30, no te queremos robar más tiempo. Estaríamos escuchándote todo el tiempo. Hasta la próxima. Será pronto y será en persona, espero, Dunia, ¿no? Ojalá. Una en Barcelona. Igual te doy sorpresa en Berlín, en cuanto pueda. Bienvenida. Mágica esta ciudad. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ambos. Bueno, nada, solo decir que ojalá que sea en persona la próxima vez. He puesto un enlace para donde podréis encontrar el libro de canción en el chat, y para quienes os podáis pasar a las sesiones que haremos este fin de semana presenciales, tendremos una paradita donde se venderán este libro y otros de Eduardo Halfon, así que también los podéis conseguir en las otras sesiones que tendremos de Sefer. De momento seguiremos con sesiones online para mañana a partir de las 7, hablando de ilustración y también de la historia del judío español. Así que, bueno, muchas gracias a ambos por esta apasionante sesión y lo dicho, espero que la próxima sea en persona.
Muchas gracias. 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 Chao. Chao, Dunia. Chao, chao.